Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Nero. Me llamo Anselmo y trabajo como velador en el rastro municipal de un pueblo olvidado. No es un lugar bonito, pero paga lo suficiente para mantener mi casa y aquí no hay muchas opciones. Mi turno empieza cuando el sol se esconde y termina hasta que vuelve a salir, y casi siempre todo es silencio, olor a sangre vieja y máquinas zumbando. Nunca me gustó mucho ese ambiente, pero uno se acostumbra cuando necesita el dinero. Los otros veladores dicen que lo peor son las madrugadas, cuando el frío cala y todo suena distinto, más hueco. El rastro es grande, más de lo que parece desde afuera. Tiene pasillos largos, cámaras de refrigeración alineadas como cajas metálicas y un área donde procesan la carne durante el día. De noche, todo queda limpio, pero no realmente limpio, sino con ese tipo de limpieza que no borra lo que pasó ahí. Yo camino con mi linterna, revisando que todo esté cerrado, que no haya puertas mal aseguradas o animales sueltos. Es rutina, siempre igual. A veces escucho a los perros callejeros afuera peleando por restos, y eso me recuerda dónde estoy. Al principio, mis noches eran tranquilas, incluso aburridas. Me sentaba en una silla vieja junto a la oficina, con un radio que apenas funcionaba, esperando que pasaran las horas. De vez en cuando hacía rondines, nada fuera de lo normal. Saludaba a los otros dos veladores cuando coincidíamos, aunque cada quien tenía su zona asignada. Nunca hablábamos mucho. El lugar no invita a conversar. Más bien, te hace querer terminar rápido y largarte. Yo contaba los minutos, esperando que amaneciera, sin pensar demasiado en lo que me rodeaba. Las cámaras de refrigeración eran lo más delicado. Ahí guardaban las reses ya procesadas, colgadas en ganchos o acomodadas en filas. El aire dentro siempre era más pesado, más frío, como si se pegara a la piel. Me tocaba revisar que las puertas estuvieran bien selladas, que la temperatura no subiera. Nada complicado. Solo abrir, mirar, cerrar. A veces evitaba quedarme mucho tiempo ahí dentro, no por miedo, sino porque el silencio era raro, como si el sonido no rebotara igual que en otros lados. Con el paso de los días, empecé a notar pequeños detalles que antes ignoraba. No eran cosas grandes, más bien cambios sutiles. Una puerta que juraba haber cerrado aparecía entreabierta, un gancho moviéndose ligeramente, aunque no hubiera corriente de aire. Pensé que eran descuidos míos o fallas del lugar, que ya estaba viejo. El rastro llevaba años funcionando y no todo estaba en buen estado. Me convencí de que no era nada importante, algo normal en un sitio así, donde todo rechina y vibra. Pero una noche, mientras hacía mi ronda cerca de las cámaras, escuché algo que no encajaba. No era el zumbido de las máquinas ni el crujir del metal. Fue un golpe seco, apagado, como si viniera desde dentro de una de las cámaras. Me quedé quieto, esperando que se repitiera, pensando que tal vez había sido mi imaginación. Entonces volvió a sonar, un poco más fuerte, seguido de algo que no supe explicar en ese momento. Algo que hizo que el frío ya no viniera solo del aire. Me quedé parado frente a la puerta de la cámara, tratando de convencerme de que era un ruido normal, algo que se había acomodado mal dentro. El metal volvió a vibrar, esta vez con un golpe más insistente, como si algo estuviera empujando desde adentro. Sentí como el estómago se me apretaba, pero aún así acerqué la mano al seguro. No quería abrir, pero tampoco podía ignorarlo. Era mi trabajo revisar. Respiré hondo y abrí apenas unos centímetros, lo suficiente para asomarme sin exponerme demasiado al frío que salía como una bocanada pesada. Adentro, todo parecía en su lugar al principio. Las reses colgadas,
inmóviles, alineadas como siempre. El vapor frío salía de mi boca mientras avanzaba un paso. Alumbré con la linterna, recorriendo los cuerpos, esperando encontrar algo fuera de lugar. No vi movimiento, pero el ambiente se sentía distinto, como si hubiera una tensión rara en el aire. Di otro paso, escuchando el crujido de mis botas sobre el suelo húmedo. Entonces lo noté. Una de las reses no estaba completamente quieta. No se balanceaba como por aire, sino con pequeños tirones irregulares. Me acerqué más despacio, tratando de entender qué estaba viendo. Pensé que tal vez el gancho estaba flojo o mal colocado, pero cuando iluminé bien, vi algo que no cuadraba. La piel de la res estaba abierta a la altura del abdomen, pero no como en el proceso normal. Era un corte irregular, como si alguien hubiera metido mano sin cuidado. Lo peor era que estaba cerrado otra vez, cosido con algo grueso, torcido, como si lo hubieran hecho a la carrera. No recordaba que esa pieza estuviera así durante el día. El movimiento vino de ahí, del corte, un temblor leve, casi imperceptible, pero suficiente para que lo notara con la luz fija. Sentí que la piel se me erizaba porque no tenía sentido. Nada ahí debía moverse. Nada. Me quedé mirando más tiempo del que debía, esperando que se detuviera, que fuera solo una ilusión causada por el frío o el cansancio. Pero volvió a pasar, esta vez más claro. Algo se movía dentro, empujando contra la piel cosida, como si buscara salir o acomodarse en un espacio que no le correspondía. Retrocedí sin pensar, chocando con otro de los cuerpos colgados. El golpe hizo que varios se balancearan ligeramente, y el sonido del metal chocando me hizo reaccionar. Salí de la cámara casi de inmediato, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Me quedé afuera, respirando rápido, tratando de ordenar lo que acababa de ver. Quise pensar que alguien había hecho una broma pesada, algo enfermo, pero humano al final. Aunque en ese lugar nadie tenía tiempo ni ganas de hacer algo así durante la noche. Fui a buscar a uno de los otros veladores, recorriendo el pasillo con la linterna, temblándome un poco en la mano. No encontré a nadie en su zona. Pensé que tal vez estaba en otra área, o que había salido un momento. Eso me dejó más inquieto de lo que esperaba. Regresé la mirada hacia el pasillo de las cámaras, y por un instante dudé si volver o quedarme donde estaba. Fue entonces cuando escuché otro golpe, más fuerte que los anteriores, seguido de un arrastre pesado que venía claramente desde adentro. El sonido del arrastre no se detuvo. Era constante, pesado, como si algo se moviera con dificultad sobre el piso metálico dentro de la cámara. Me acerqué otra vez, pero ahora con más miedo que curiosidad. Cada paso me costaba, como si algo en mi cabeza me gritara que no debía regresar. Aún así, llegué hasta la puerta y puse la mano en el metal frío. Antes de abrir, escuché un golpe más, seguido de un ruido húmedo como carne desgarrándose lentamente. Ese sonido fue lo que me hizo dudar por primera vez de que aquello fuera obra de una persona. Abrí la puerta, apenas lo suficiente para asomarme, y esta vez no necesité buscar con la linterna por mucho tiempo. Algo estaba en el suelo, entre las filas de cuerpos colgados. No era una res completa, ni un animal reconocible. Era una masa irregular que parecía estar hecha de partes distintas, unidas sin orden. Lo que me heló fue ver cómo se movía, empujándose con algo que parecía una pierna mal colocada. No era un movimiento natural, era torpe, forzado, como si apenas estuviera aprendiendo a usar lo que tenía. Di un paso atrás sin cerrar la puerta, incapaz de apartar la vista. La cosa levantó lo que parecía ser una cabeza, aunque no lo era realmente, y giró hacia donde yo estaba. No tenía ojos como tal, pero supe que me estaba viendo. Un sonido bajo salió de esa masa, algo entre un gruñido y un intento de respirar. Sentí que el cuerpo se me paralizaba. No podía procesar lo que estaba frente a mí. Era imposible, pero ahí estaba,
moviéndose, usando restos como si fueran propios, como si alguien hubiera intentado armar algo vivo con lo que no debía. De pronto, la puerta de la cámara se abrió por completo con un golpe seco, como si algo hubiera empujado desde adentro. Retrocedí de inmediato, tropezando y cayendo de espaldas. La linterna rodó, dejando la luz apuntando de lado, iluminando parcialmente la salida de esa cosa. La vi arrastrarse hacia afuera, dejando un rastro oscuro y espeso en el piso. Cada movimiento venía acompañado de sonidos húmedos y pequeños chasquidos, como si sus partes no encajaran bien y se acomodaran a la fuerza con cada intento de avanzar. Intenté levantarme rápido, pero mis manos resbalaron. Cuando por fin logré ponerme de pie, corrí sin mirar atrás. El pasillo se me hizo más largo que nunca. Escuchaba algo detrás de mí, no exactamente pasos, sino ese arrastre irregular, acercándose poco a poco. Llegué a la salida principal del área, pero antes de poder abrir la puerta, escuché un clic fuerte. Las puertas automáticas se cerraron de golpe en todo el pasillo. Jalé la manija, empujé con el hombro, pero no cedía. El sistema de seguridad se había activado sin razón aparente. El ruido detrás de mí se detuvo por un momento. Ese silencio fue peor que cualquier otro sonido. Sabía que estaba ahí, en algún punto del pasillo, demasiado cerca. Giré lentamente la cabeza, con el miedo atorado en la garganta. A la luz débil de la linterna en el suelo, alcancé a ver cómo esa cosa se levantaba un poco más, adaptando sus partes, intentando sostenerse. Y entonces entendí algo que me hizo sentir un frío distinto, uno que no venía de las cámaras, sino de la certeza de que aquello no iba a detenerse. No pensé más, solo reaccioné. Corrí hacia el panel de control que estaba al final del pasillo, donde se manejaban las puertas automáticas. Mis manos temblaban tanto que me costó presionar los botones correctos. Detrás de mí, el sonido volvió, más rápido ahora, más decidido. No quise voltear otra vez. Escuchaba cómo algo golpeaba las paredes, cómo se impulsaba con lo que tuviera, acercándose. Logré abrir una de las compuertas laterales, lo suficiente para meterme y cerrarla detrás de mí. El metal vibró cuando algo chocó contra ella casi de inmediato. Me quedé pegado a la puerta, conteniendo la respiración. Del otro lado, esa cosa no dejaba de moverse. Golpeaba, arrastraba, intentaba encontrar una forma de pasar. El sonido era desesperante, irregular, como si cada parte de su cuerpo reaccionara distinto. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento dejó de golpear. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era más pesado, más cargado. Esperé un poco antes de moverme, tratando de escuchar cualquier señal de que seguía cerca. Cuando no oí nada, me atreví a avanzar hacia la salida principal del edificio. Logré salir del área de cámaras usando un acceso de emergencia. El aire afuera se sentía diferente, menos denso, aunque el olor del rastro seguía pegado en todo. Caminé sin detenerme hasta la caseta, donde normalmente nos reuníamos. Ahí tampoco había nadie. Las sillas vacías, las luces encendidas, todo en orden, excepto por un detalle que me hizo detenerme. Había manchas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrado. No eran muchas, pero eran claras. Eso fue lo que me hizo entender que no había sido el único en escuchar o ver algo esa noche. Esperé hasta que empezó a aclarar sin moverme de la caseta. No quise volver a recorrer nada. Cuando llegaron los del turno de día, les conté lo que pude, aunque sabía que sonaba mal. No me creyeron del todo, pero sí notaron que faltaban 2 de los veladores. Empezaron a buscarlos dentro del rastro. Yo no entré con ellos. No podía. Desde afuera escuchaba el eco de sus pasos y cada ruido me ponía peor. Después de un rato, salieron con caras que no supe leer bien, pero que confirmaban que algo no estaba en orden. Nunca encontraron los cuerpos completos, solo partes, regadas en diferentes áreas, como si hubieran sido usadas para algo más. Dijeron que probablemente fueron animales, que tal vez perros entraron durante la noche.
Nadie quiso profundizar demasiado. El lugar cerró unos días, pero luego volvió a operar como si nada. Yo renuncié ese mismo día. No volví a acercarme, ni siquiera de paso. Pero hay algo que no se me quita, la forma en que esa cosa se movía, como si apenas estuviera aprendiendo a hacer algo. Desde entonces, hay noches en las que despierto sobresaltado, con la sensación de haber escuchado ese arrastre otra vez. No es un recuerdo claro, es más bien una impresión que regresa sin avisar. He intentado convencerme de que todo tuvo una explicación, algo lógico que no logré entender en su momento, pero cada vez que recuerdo ese sonido húmedo y torpe acercándose en la oscuridad, sé que hay cosas que no deberían juntarse, y que esa noche alguien o algo decidió que sí podían. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Doroteo y llevo años trabajando como chofer de ambulancia en turno nocturno. No es algo que haya planeado, pero terminé acostumbrándome a la ciudad dormida, a las calles vacías y a ese silencio raro que se siente distinto después de la medianoche. Siempre he sido alguien tranquilo, poco dado a exagerar las cosas y mucho menos a inventar historias. Lo que cuento ahora lo recuerdo con claridad, aunque todavía me cuesta trabajo acomodarlo en la cabeza. Porque hay noches que no se olvidan y hay cosas que uno preferiría no haber visto nunca. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba hasta entrada la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse. La mayoría de los servicios eran rutinarios: traslados, accidentes menores, uno que otro paciente grave. Nada fuera de lo común para alguien que ya llevaba tanto tiempo en esto. Mi compañero de esa semana era un paramédico joven, callado, pero eficiente. No hablábamos mucho, pero trabajábamos bien juntos. Eso bastaba. La base estaba en una zona medio abandonada, así que desde ahí ya se sentía ese ambiente pesado que uno aprende a ignorar con el tiempo. Esa madrugada en particular comenzó como cualquier otra. Había una calma extraña, como si la ciudad estuviera más silenciosa de lo normal. Ni perros ladrando, ni carros pasando a lo lejos. Nada. Recuerdo haber revisado el equipo varias veces sin razón clara, como si algo dentro de mí me dijera que no bajara la guardia. El reloj marcaba poco después de las 2 de la mañana cuando entró la llamada. La operadora sonaba confundida, como si la información no estuviera completa, pero aún así nos asignaron el servicio sin mucha explicación adicional. Nos indicaron una carretera secundaria, lejos de las rutas habituales, donde casi nunca nos mandaban. Eso ya era raro por sí solo. No había reportes previos en la zona, ni otras unidades en camino, solo nosotros. Mientras manejaba, el camino se volvía cada vez más oscuro, más solitario. Las luces de la ambulancia iluminaban tramos de asfalto desgastado y monte cerrado a los lados. Mi compañero revisaba la tablet una y otra vez, como esperando que apareciera más información, pero no había nada nuevo. Solo una ubicación fija y una nota breve que no decía prácticamente nada útil. A medida que avanzábamos, empecé a sentir esa incomodidad que no sabes explicar, pero que tampoco puedes ignorar. No era miedo como tal, más bien una especie de presión en el pecho, como si algo no estuviera bien en ese lugar. Bajé un poco la velocidad sin darme cuenta. No quería llegar demasiado rápido, aunque tampoco sabía por qué. La carretera parecía interminable, y el silencio dentro de la cabina se volvió más pesado que el ruido del motor. Mi compañero me preguntó si todo estaba bien, pero solo asentí sin ganas de hablar. Cuando finalmente vimos algo a lo lejos, no fue lo que esperaba. No había personas pidiendo ayuda, ni luces de otros vehículos. Solo una silueta irregular en medio del camino, apenas visible bajo nuestros faros. Frené con cuidado, sintiendo que algo en el ambiente había cambiado por completo. Apagué la sirena y de pronto el silencio regresó, más profundo que antes. Ahí, en medio de la nada,
estaba el origen de la llamada. Y desde ese momento supe que esa noche no iba a terminar como cualquier otra. Bajé de la ambulancia con la linterna en la mano, sintiendo cómo el aire estaba más frío de lo normal. El coche estaba completamente destrozado del frente, como si hubiera chocado a gran velocidad contra algo que no estaba ahí. No había otro vehículo, ni señales de impacto contra árboles o muros. Solo ese auto, detenido en medio de la carretera, con el cofre aplastado y el parabrisas hecho pedazos. Mi compañero rodeó el vehículo mientras yo me acercaba por el lado del conductor. No había nadie adentro, ni rastro de sangre visible, ni señales claras de que alguien hubiera salido por su cuenta. Revisamos el interior con más detalle, iluminando cada rincón. Los asientos estaban vacíos, pero el cinturón del conductor estaba abrochado, como si alguien hubiera estado ahí justo antes. Eso no tenía sentido. Si hubo un choque así de fuerte, alguien debía haber quedado atrapado, o al menos herido en las cercanías. Mi compañero dijo en voz baja que tal vez habían salido por su propio pie, aunque ni él mismo parecía convencido. El lugar seguía en silencio absoluto, sin viento, sin insectos, nada. Era como si todo alrededor estuviera detenido, esperando algo que ninguno de los dos alcanzaba a entender. Decidimos ampliar la búsqueda unos metros alrededor del coche. Caminé hacia la orilla de la carretera, alumbrando entre la maleza, esperando encontrar alguna pista. Huellas, arrastre, cualquier cosa. Pero el suelo estaba intacto, sin marcas recientes. Regresé hacia la ambulancia con una sensación cada vez más incómoda. Algo no cuadraba y lo sabía. Mi compañero ya estaba preparando la camilla, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer. Fue entonces cuando escuché algo que no venía del exterior. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero definitivamente no pertenecía al entorno. Me detuve en seco, tratando de ubicar de dónde venía ese ruido. Era como una respiración, lenta y profunda, irregular. No venía del monte ni de la carretera, venía de la ambulancia. Al principio pensé que tal vez mi compañero estaba adentro, pero lo tenía a unos metros, de espaldas, revisando el equipo. Volví a escuchar ese sonido, más claro esta vez. Una inhalación pesada, seguida de una exhalación que parecía arrastrarse. Sentí cómo se me erizaba la piel. Sin decir nada, caminé despacio hacia la parte trasera de la unidad, con la linterna temblándome ligeramente en la mano. Abrí las puertas traseras con cuidado, esperando encontrar a alguien escondido o herido. Pero lo que vi no tenía sentido. Mi compañero estaba dentro, de espaldas a mí, inclinado sobre la camilla como si estuviera atendiendo algo. No lo había visto entrar. Ni siquiera escuché que se moviera. Le hablé, pero no respondió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que di un paso más cerca. Fue entonces cuando noté que su cuerpo estaba en una posición extraña, rígida, como si algo lo estuviera sosteniendo desde el otro lado de la camilla. La respiración se hizo más fuerte, más cercana, y no coincidía con el movimiento de mi compañero. Era otra cosa, algo que no podía ver. Di otro paso, tratando de entender qué estaba pasando, y en ese momento su cuerpo se tensó de golpe. Sus brazos se estiraron hacia adelante como si alguien los jalara con una fuerza brutal. La camilla rechinó bajo el peso, aunque no había nada visible encima. Sentí como el miedo me golpeó de lleno cuando comprendí que no estábamos solos ahí, y que eso que respiraba no tenía forma, pero sí tenía fuerza. Me quedé paralizado unos segundos, sin poder procesar lo que estaba viendo. El cuerpo de mi compañero comenzó a sacudirse con violencia, como si algo lo estuviera empujando contra la camilla con todo su peso. No había manos, no había figura, pero la presión era evidente. El metal de la estructura empezó a crujir, hundiéndose poco a poco bajo una fuerza que no podía explicarse. La respiración seguía ahí, más intensa, más cerca, como si estuviera justo entre nosotros. Intenté reaccionar,
dar un paso adelante, pero mis piernas no respondían como debían. Finalmente, me obligué a moverme. Me lancé hacia él intentando jalarlo por los hombros, pero fue como si estuviera pegado a algo invisible. Su cuerpo no cedía, al contrario, se tensaba más. Escuché el primer crujido claro de hueso rompiéndose, seco, inconfundible. Gritó, pero su voz salió ahogada, como si algo le estuviera aplastando el pecho. Intenté meter las manos entre él y la camilla, buscando algo que pudiera separar, pero no había nada que tocar. Solo una resistencia pesada, como aire comprimido convertido en piedra, empujando con una fuerza brutal. La camilla se deformó todavía más, hundiéndose en el centro. Los tornillos rechinaban y la estructura comenzó a doblarse de una forma antinatural. Sentí como algo rozó mi brazo, sin forma pero con peso. Me hizo retroceder de golpe. No era una ilusión. Había algo ahí, ocupando espacio, respirando, moviéndose. Mi compañero dejó de gritar de repente y por un instante todo se quedó en silencio, salvo por esa respiración irregular que seguía llenando el interior de la ambulancia. Pensé que tal vez había terminado, pero lo que vino después fue peor. Su cuerpo se levantó apenas unos centímetros de la camilla, como si lo hubieran soltado un segundo, y luego fue empujado hacia abajo con más fuerza. Esta vez el sonido fue distinto. No solo huesos rompiéndose, sino algo más profundo, más húmedo. Su espalda se arqueó en una posición imposible, doblándose hacia atrás hasta un punto que el cuerpo humano no alcanza. Intenté acercarme otra vez, pero algo me detuvo antes de tocarlo, como si ese mismo peso invisible me advirtiera que no interviniera. El aire se volvió más denso, más difícil de respirar. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero se sintió eterno. La respiración comenzó a disminuir poco a poco, volviéndose más lenta, más tranquila, como si lo que fuera eso estuviera terminando lo que había empezado. El cuerpo de mi compañero dejó de moverse por completo. Quedó ahí, inerte, en una posición que no podía ser real. La presión sobre la camilla se dio de golpe y el metal rebotó ligeramente, como liberado de un peso enorme. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Era más pesado, más lleno de algo que no se podía ver. Me quedé ahí, sin saber cuánto tiempo pasó, mirando la escena sin atreverme a acercarme otra vez. Poco a poco, reuní el valor para dar un paso adelante. Ya no se escuchaba la respiración. Ya no había movimiento. Revisé el interior con la linterna, buscando cualquier rastro de lo que había estado ahí. No encontré nada, solo las marcas profundas en el metal de la camilla, hundidas como si algo extremadamente pesado hubiera descansado encima. Y el cuerpo de mi compañero, completamente destrozado, como si hubiera sido aplastado desde adentro hacia afuera. No recuerdo exactamente cómo salí de la ambulancia después de eso. Solo sé que en algún punto estaba afuera, respirando con dificultad, tratando de no voltear otra vez hacia adentro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la radio. Pedí apoyo, pero mi voz no sonaba como la mía. Traté de explicar lo ocurrido, aunque ni yo mismo lo entendía. Pasaron varios minutos antes de que respondieran, y cuando lo hicieron, me dijeron que una unidad venía en camino. Me senté en el borde de la carretera, sin dejar de mirar la ambulancia, convencido de que algo podía volver a moverse en cualquier momento. Cuando llegaron los otros paramédicos junto con una patrulla, todo cambió de golpe. Las luces, las voces, el movimiento, todo eso rompió el silencio que había dominado el lugar. Me hicieron preguntas, muchas, pero no supe qué decirles. Revisaron la ambulancia y encontraron lo mismo que yo. El cuerpo, la camilla deformada, las marcas en el metal. Nadie pudo explicar cómo había ocurrido algo así. Intentaron reconstruir los hechos como un accidente interno, como si mi compañero hubiera sufrido algún tipo de crisis. Pero no había forma lógica de justificar el estado en que quedó.
El coche abandonado también fue revisado por las autoridades, pero nunca encontraron a nadie relacionado con él. No hubo reportes de personas desaparecidas en la zona, ni coincidencias con placas o registros. Era como si ese vehículo hubiera aparecido ahí sin historia, sin dueño, sin pasado. Después de esa noche, me suspendieron un tiempo mientras hacían la investigación. Nunca me acusaron directamente de nada, pero tampoco creyeron mi versión. Para ellos, lo que conté no tenía sentido. Para mí, era lo único que tenía sentido dentro de todo ese caos. Regresé al trabajo semanas después, más por necesidad que por otra cosa. No podía quedarme sin ingresos y tampoco sabía hacer otra cosa. Al principio, cada turno era una tortura. Revisaba la ambulancia una y otra vez antes de salir, como esperando encontrar algo fuera de lugar. Cambiaron la camilla, reforzaron el interior, hicieron mantenimiento completo. Todo parecía normal otra vez, demasiado normal, pero la sensación nunca se fue. Ese peso en el pecho, esa incomodidad constante, como si algo hubiera quedado ahí, escondido, esperando el momento adecuado para volver a hacerse presente. La primera vez que volvió a pasar no fue tan evidente. Fue durante un traslado sencillo, ya entrada la madrugada. Escuché esa misma respiración, baja, apenas perceptible, justo detrás de mí. Pensé que era mi imaginación, hasta que el monitor empezó a fallar sin razón. No pasó nada más esa noche, pero fue suficiente para saber que no había terminado. Con el tiempo, empezó a repetirse. A veces solo era el sonido, otras pequeñas vibraciones en la camilla, como si algo se acomodara. Nunca tan violento como aquella vez, pero siempre presente. Ahora manejo sabiendo que nunca voy completamente solo. No importa si llevo paciente o si la unidad está vacía. Hay algo que sube conmigo en cada turno nocturno. No lo veo, no puedo tocarlo, pero sé que está ahí, respirando en la parte trasera, ocupando un espacio que no debería existir. He pensado en renunciar muchas veces, pero hay algo que me detiene, como si alejarme no fuera una opción real. Porque después de esa madrugada en la carretera, entendí algo que no puedo comprobar, pero tampoco ignorar. Algunas cosas no se van, solo cambian de lugar y aprenden a quedarse. Si te está gustando el video, échame la mano con un gracias o hazte miembro del canal. Así me apoyas para seguir subiendo relatos de terror todos los días. Y como miembro, también recibes beneficios exclusivos. Ahora sí, vamos con el último relato. ¿Qué tal, Nero? Me llamo Rigoberto y trabajo como operador de maquinaria pesada en una mina que no se detiene nunca. Entré hace varios años cuando necesitaba dinero y no tenía muchas opciones, y desde entonces me acostumbré al ruido constante, al polvo metido en la garganta y a la sensación de estar enterrado vivo durante horas. La rutina es pesada pero predecible, y eso es lo que nos mantiene cuerdos allá abajo. Cada turno tiene sus riesgos, claro, pero uno aprende a confiar en los procedimientos, en los compañeros y en los reportes técnicos que supuestamente evitan accidentes graves. La mina funciona las 24 horas, dividida en turnos que parecen eternos cuando estás bajo tierra. A mí me tocó durante mucho tiempo el turno nocturno, ese donde el cuerpo nunca termina de adaptarse y la cabeza empieza a jugarte trucos si no te mantienes ocupado. A esas horas todo se siente más pesado, más silencioso entre máquina y máquina, como si la tierra misma estuviera escuchando. No es miedo exactamente, es una incomodidad constante que se vuelve parte del trabajo. Nadie habla mucho de eso, pero todos lo sienten en algún punto, sobre todo en las zonas nuevas. Hace unas semanas nos asignaron un túnel recién abierto en una sección profunda que todavía no estaba completamente mapeada. Eso ya de por sí era raro, porque normalmente no nos mandan hasta que todo está bien revisado. Pero esa vez había prisa.
O al menos eso nos dijeron los supervisores. El terreno era inestable en algunos puntos, aunque los reportes aseguraban que nada fuera de lo normal. Aún así, desde el primer recorrido se sentía distinto, como si el aire fuera más pesado y el eco no regresara igual cuando golpeabas las paredes con la herramienta. Los sensores empezaron a marcar lecturas extrañas, casi desde el inicio. Detectaban huecos donde, según los planos, solo debía haber roca sólida. Al principio pensamos que era un error del equipo, algo mal calibrado o interferencia por la humedad. No sería la primera vez que pasa. Sin embargo, los ingenieros no parecían tener una explicación clara, y aún así nos pidieron continuar con la excavación. Decían que ya revisarían después, que lo importante era avanzar con el túnel. A nadie le gustó la idea, pero en este trabajo uno no cuestiona demasiado si quiere conservar el puesto. Esa zona tenía un silencio raro cuando apagábamos la maquinaria por unos momentos. No era el silencio normal de la mina, ese al que uno se acostumbra con el tiempo, sino algo más profundo, como si absorbiera cualquier sonido. Recuerdo haber golpeado la pared con una barra metálica y sentir que el eco se perdía antes de regresar. Mis compañeros también lo notaron, pero nadie quiso hacer un comentario que sonara a nerviosismo. En ese ambiente, cualquier señal de duda puede volverse contagiosa, y lo último que necesitas es un equipo distraído cuando manejas máquinas pesadas. A pesar de todo, seguimos trabajando como siempre, intentando ignorar esas pequeñas inconsistencias que no encajaban del todo. La rutina continuó. El ruido volvió a llenar el túnel y poco a poco dejamos de pensar en los sensores y en el eco extraño. Pero había algo que no terminaba de acomodarse, una sensación persistente que se quedaba incluso después de salir a la superficie. No sabíamos exactamente qué era, solo que ese túnel nuevo no se sentía como los demás. Y lo peor fue que, con el paso de los días, esa sensación empezó a volverse más difícil de ignorar. El turno donde todo empezó parecía igual a los demás, aunque desde que bajé sentía esa presión en el pecho que ya se había vuelto familiar en esa sección. Me tocaba operar la perforadora principal junto a otros 2 compañeros que ya conocían el terreno. Nos dieron la indicación de avanzar unos metros más hacia una zona donde los sensores habían marcado otro vacío extraño. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos recordábamos esas lecturas raras. Aún así, encendí la máquina y comencé a perforar como siempre, concentrado en mantener la línea y evitar desviaciones peligrosas. Al principio, la broca avanzó con la resistencia normal de la roca. El sonido era el de siempre, ese rechinar constante que se mete en los oídos y no se va ni cuando duermes. Pero después de unos minutos, algo cambió. La vibración en los controles se volvió irregular, como si la perforadora hubiera perdido estabilidad de golpe. Pensé que era una fractura en la roca o una bolsa de aire, algo relativamente común, pero entonces la resistencia desapareció casi por completo. La máquina se fue hacia adelante con demasiada facilidad, como si hubiera atravesado algo que no ofrecía ninguna oposición. Fue en ese momento cuando el sonido cambió por completo. Ya no era el ruido de la roca rompiéndose, sino algo más húmedo, más denso, difícil de describir. Solté un poco la presión de inmediato, tratando de recuperar el control, pero la broca ya había avanzado más de lo que debía. Cuando finalmente detuve la perforación, el silencio que quedó fue peor que el ruido. Nadie dijo nada durante unos segundos. Solo se escuchaba el motor bajando de revoluciones y algo más. Un goteo lento que no encajaba con nada de lo que habíamos visto antes en la mina. Apagué la máquina por completo y bajé para revisar el frente del túnel. Al acercarme, el olor me golpeó primero. Era un olor fuerte, como de algo podrido que lleva tiempo encerrado, mezclado con humedad y tierra vieja. Alumbré con la lámpara
y vi que del agujero empezaba a salir un líquido oscuro, espeso, que no parecía agua ni lodo. Tenía una textura más densa, casi como aceite, pero con un tono opaco que absorbía la luz. Se movía lentamente, extendiéndose por el suelo de forma irregular mientras seguía goteando desde el interior del hueco que acabábamos de abrir. Uno de los compañeros sugirió que podría ser algún tipo de material orgánico atrapado, algo antiguo que la mina había alcanzado por accidente. No sonaba convincente, pero era lo único que teníamos. Mientras discutíamos qué hacer, el líquido seguía saliendo y el olor se hacía cada vez más intenso. Intentamos reportarlo por radio, pero la señal fallaba más de lo normal en esa zona. Era como si algo interfiriera. Finalmente logramos comunicarnos y nos dijeron que detuviéramos actividades en ese punto y esperáramos instrucciones, sin acercarnos demasiado al área afectada. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. No fue fuerte, pero sí claro, como si algo hubiera impactado desde el otro lado de la pared. Nos quedamos inmóviles al instante, tratando de identificar el origen. Pensamos que podía ser otro equipo trabajando cerca, pero según los registros, no había nadie en esa dirección. Pasaron unos segundos y volvió a escucharse, esta vez un poco más definido, más cercano. No era un sonido natural de la mina ni de maquinaria. Era algo irregular, como si alguien o algo estuviera golpeando desde dentro del túnel que acabábamos de perforar. Nos quedamos completamente quietos después de ese segundo golpe, como si movernos fuera a empeorar algo que todavía no entendíamos. Apagué mi lámpara por un instante para tratar de escuchar mejor, y el silencio que quedó fue pesado, casi insoportable. Entonces volvió a escucharse, esta vez más rápido, una serie de impactos irregulares que no seguían ningún patrón lógico. No era maquinaria, no era un derrumbe, no era nada que hubiéramos registrado antes. Uno de mis compañeros empezó a retroceder lentamente, sin quitar la vista del agujero de donde seguía saliendo ese líquido oscuro. Intenté mantener la calma y dije que nos alejáramos, que ya habíamos reportado suficiente y que no valía la pena arriesgarse. Pero no todos reaccionaron igual. Uno de los trabajadores, el más joven del turno, se acercó un poco más de lo necesario, como si quisiera ver mejor dentro del hueco. Le gritamos que se detuviera, pero en ese momento los golpes se detuvieron de golpe, dejando un silencio absoluto que nos hizo dudar por un segundo. Fue justo en ese instante cuando todo cambió de una forma que todavía me cuesta explicar sin que se me cierre la garganta. Algo salió de ese agujero con una rapidez imposible de anticipar. No fue como un derrumbe ni como un chorro de presión. Fue un movimiento directo, violento, que lo alcanzó del torso y lo jaló hacia el interior del hueco con una fuerza brutal. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. El sonido que siguió fue seco, un impacto contra la pared del túnel que retumbó en todo el espacio. Su cuerpo fue lanzado contra la roca como si no pesara nada y después cayó al suelo en una posición que dejaba claro que no había forma de que siguiera con vida. El líquido oscuro se mezcló con lo que quedó en el suelo, extendiéndose aún más mientras el olor se volvía insoportable. Nadie se movió durante varios segundos. Yo no podía apartar la vista del agujero, esperando que algo más saliera, que volviera a ocurrir lo mismo. Pero no pasó nada, solo ese goteo constante y el eco de lo que acabábamos de presenciar. Finalmente reaccionamos y nos alejamos lo más rápido posible sin intentar recuperar el cuerpo. Sabíamos que no había nada que hacer y que quedarnos ahí solo aumentaba el riesgo. Cuando logramos comunicarnos de nuevo, la respuesta fue inmediata. Ordenaron evacuar esa sección y bloquear el acceso de forma temporal. Subieron supervisores y personal de seguridad en menos de lo que esperaba, y en cuestión de horas ya estaban colocando sellos y refuerzos en la entrada del túnel. Nadie nos dio explicaciones claras.
Solo tomaron declaraciones y nos pidieron que no comentáramos nada fuera del equipo. Lo manejaron como un accidente, aunque todos sabíamos que no tenía sentido llamarlo así. Pensé que todo terminaría ahí, que cerrarían esa parte y continuaríamos en otra zona como si nada. Pero esa misma noche, mientras nos reubicaban en un nivel distinto de la mina, escuché algo que me heló la sangre. Un golpe, luego otro. Venía de una pared completamente diferente, lejos del túnel sellado. Al principio creí que era mi imaginación, pero otros también lo escucharon. No era tan fuerte como antes, pero estaba ahí. Y lo peor fue darme cuenta de que ese sonido no se había quedado encerrado donde debía. Después de ese turno, la mina no se detuvo, pero algo cambió en todos nosotros. Nos reubicaron en distintas secciones para evitar que el equipo completo siguiera junto, como si quisieran dispersar lo que habíamos visto. Oficialmente, el incidente quedó registrado como un colapso estructural con pérdida humana, y nos hicieron firmar documentos donde aceptábamos esa versión. Nadie protestó. Sabíamos que discutirlo solo nos metería en problemas. Aún así, entre nosotros, el tema seguía presente en miradas, en silencios incómodos y en la forma en que todos evitábamos mencionar directamente lo que salió de ese túnel. Los golpes no desaparecieron. Eso fue lo que terminó de romper cualquier intento de explicación lógica. Empezaron a escucharse en diferentes niveles, siempre en zonas donde no había actividad registrada. Al principio eran aislados, 1 o 2 sonidos que podían confundirse con la estructura acomodándose, pero con los días se volvieron más frecuentes. Algunos eran suaves, otros más marcados, como si algo estuviera probando distintos puntos. Los ingenieros revisaron todo y no encontraron fallas que justificaran esos ruidos. Aún así, nunca ordenaron detener la operación general de la mina. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, me tocó trabajar en un sector relativamente antiguo, lejos del túnel sellado. Pensé que ahí estaría más tranquilo, pero estaba equivocado. Mientras revisaba la maquinaria, escuché golpes detrás de mí, directamente en la pared. No venían de lejos, ni de otro túnel. Era justo del otro lado. Me quedé paralizado, escuchando cómo se repetían, lentos, con una pausa irregular entre cada uno. No eran fuertes, pero sí lo suficiente para dejar claro que no era algo interno de la roca. Era como si alguien marcara presencia. Reporté el sonido de inmediato, pero esta vez la respuesta fue diferente. Me dijeron que me retirara del área sin hacer ruido y que dejara todo como estaba. Eso no era un protocolo normal. Cuando salí, ya había personal esperando y cerraron esa sección igual que la anterior. Fue entonces cuando entendí que no estaban intentando resolver el problema, sino contenerlo, sellar, aislar, mover gente, repetir, como si supieran que no había forma de eliminar lo que fuera que estaba dentro, solo mantenerlo distribuido, evitando que se concentrara en un solo punto. Renuncié pocos días después. No quise esperar a que algo volviera a salir de la pared frente a mí. Desde entonces he intentado mantenerme alejado de cualquier trabajo bajo tierra, aunque no siempre es fácil. A veces, en las noches más silenciosas, recuerdo ese sonido y la forma en que se movía el líquido oscuro. No sé qué era, ni de dónde vino realmente, pero tengo claro que no era algo que perteneciera a ese lugar, o al menos no a la parte donde nosotros estábamos excavando sin entender lo que hacíamos. Lo último que supe fue por un excompañero que sigue ahí. Me dijo que la mina sigue operando, pero con más zonas selladas que antes y con turnos cada vez más cortos en ciertos niveles. También mencionó que ya no usan sensores en algunas áreas porque fallan demasiado. No hizo falta que explicara más. Desde entonces no he vuelto a acercarme, ni siquiera por curiosidad. Porque si algo aprendí allá abajo,
Es que hay cosas que no necesitan ser vistas directamente para saber que siguen ahí, esperando el momento en que alguien vuelva a perforar donde no debe. Gracias por llegar hasta aquí. En la pantalla tienes 2 videos más que seguro te van a encantar para seguir con el terror. Nos vemos en la próxima historia.